No las hay. Entonces, bueno, ya por ahí veo a Michael, que es uno de nuestros invitados para el día de hoy. No voy a hacer muy larga la presentación, creo que Michael se puede contar un poco de él y igualmente nos va a contar de lo que en Richmond hacen. Pero Michael Gruner es, bueno, es de hecho egresado del programa de licenciatura, Ingeniería Electrónica, egresado también del programa de maestría. Entonces es un bien conocido acá en la casa, aquí en Tech. Y nos complace de verdad muchísimo poder empezar a hacer ese tipo de interacciones para que ustedes en cursos que ya son avanzados y que tienen mucha relación puedan enterarse también de qué es lo que en la industria se hace, puedan abrir también un poco la perspectiva, ¿no? De que si alguno de estos temas les puede resultar interesantes, de saber o empezar a llenarse de aquellas habilidades técnicas que a ustedes les van a ser necesarias, digamos, para poder entrar a un mercado laboral como este. Y el otro invitado por ahí es Fabián Solano, que también es bien conocido por acá. Él es egresado del programa de Ingeniería en Computadores y actual estudiante de Ingeniería en Computación en la maestría, en este caso. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a ambos por tomarse el tiempo, por estar por acá y poder compartir sobre sistemas embebidos, que bueno, al final del curso, al menos de Arqui 1 en Electro, está vislumbrado una pequeña intro, una pequeña pincelada al Ujú. respecto y quiénes mejores para eso que ustedes que trabajan directamente en el tema. Entonces, adelante, de ahí creo que pueden compartir pantalla. Muchas gracias, Jorge. No, más bien, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy felices de estar acá. Siempre teníamos ratillo de no hacer esto y en realidad nos gusta muchísimo porque siempre está, mantenerse unido con la academia siempre es buenísimo, ¿verdad? Fabián, no sé si vos podrías compartir, por favor, Sí, la vamos a presentación. verlo. Tenemos una presentación, tal vez en lo que Fabián se prepara presentarme. Bueno, como ya Jorge, conozco a Jorge hace ratillo y pues me alegra volver a encontrarnos aquí en este curso. Entonces quería hacer esta conversación tal vez un poco más informal, en el sentido que pueden interrumpir cuando quieran, pueden hacer preguntas cuando quieran. Yo mismo le voy a estar atravesando ahí el caballo a Fabián de vez en cuando para meter comentarios y Fabián a mí. Entonces, sí, nada más interrúmpame cuando quiera, no hay ningún problema ahí, hagámosle una discusión más abierta, ¿verdad? Entonces, sí, la idea de hoy es comentarle qué es lo que hacemos en Richmond, quién es Richmond y qué es lo que se hace en la industria realmente en Costa Rica, porque a veces quizás usted escucha ahí que tal vez solo suena HP, solo suena Intel, solo suena, pero en Costa Rica hay más, ¿verdad? Y que lastimosamente no se escucha tanto como uno quisiera, pero para que ustedes también conozcan, ¿verdad? Nosotros hacemos bastante, como vamos a ver ahorita, de empotrados, bueno, de Embedded y de Computer Vision. Entonces, para que ustedes conozcan un poquito de no solo lo que hacemos, ¿verdad? Sino que de verdad todo lo que ustedes están haciendo les va a servir para un futuro y es real. Entonces, esa es la agenda que tenemos preparados para ustedes. Vamos a empezar quién es Richmond, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Eh, les vamos a escribir nuestras 5 grandes áreas en las que trabajamos nosotros y Fabián les va a hacer un recorrido por un proyecto típico nuestro para que ustedes vean como todas las áreas en las que nos metemos nosotros. Tenemos una sección, tal vez para no hacerlo tan magistral, de demos y cosillas así un poco más prácticas para mostrarles. Traemos preparados y tal vez un demo interactivo, que eso no creo que nos dé tiempo, pero ahí está contemplado si en caso se nos fuera rápido el tiempo. Entonces, Fabián, si querés empezamos hablando un poco de quién es Richard. Pásame la diapositiva, porfa. Bueno, Richard es una empresa que hace desarrollo de software para sistemas empotrados. Es una empresa de capital gringo, o sea, los dueños son gringos, pero en realidad todo el departamento de ingeniería está en Costa Rica. Los dueños, bueno, por múltiples razones, por vueltas de la vida, terminó casado con una gringa, perdón, con una tica, un gringo terminó casado con una tica, y se animó, tomó el riesgo de contratar su primer ingeniero tico y quedó encantado y empezó a apostar por ingenieros ticos y ahora pues él dice que es una de las mejores cosas que ha hecho. Y a él enoja montones cuando le dicen, sí, es que en Costa Rica
los ingenieros son más baratos y a él le enoja montones porque él dice, es que esa no es la razón, es que hay muchísimo talento en Costa Rica, nosotros tenemos buen servicio al cliente en el sentido de que nos interesa hacer las cosas bien, ¿verdad? Nos interesa siempre dar lo mejor. Es curioso que es una cultura muy arraigada al tico, en realidad no, aunque no parezca, no todos los países son así, pero el tico sí siempre está buscando es muy perfeccionista técnicamente, digamos. Entonces él está encantado y le encanta lo que hacemos aquí. Nosotros no nos metemos en hardware, solo software, solo hacemos software para sistemas empotrados. Si bien sí tenemos osciloscopios y a veces sí nos toca meternos ahí a soldar, a cambiar alguna resistencia y meternos con hojas de datos y todo, sí hacemos puro software. Sin embargo, esa componente ahí de tener que estar midiendo señales y como les dije, meterse con el microscopio a tal vez soldar algo, es lo que hace que electrónicos y computadores son los que, el personal que más tenemos. Sí tenemos de puro software, pero computadores y electrónicos son los que, nuestro grueso. Trabajamos puro Linux. Ustedes saben que en Embedded no solo Linux, ¿verdad? Hay inclusive Windows, hay un montón de sistemas operativos, inclusive otros sabores en tiempo real y todo. Nosotros en su mayoría trabajamos solo Linux. Hay tal vez un par de sistemas operativos en tiempo real, pero es lo mínimo. También nos metemos bare metal, así, programando directamente los micros, pero como les digo, un 90%, 95% es soporte en Linux. Entonces, que es moverse en la terminal todo el día, sí, es puro Linux. Entre las industrias que trabajamos tenemos, bueno, varias, desde la médica, que es jodida, ¿verdad? Es bien complicada, pero bonito, es de seguridad, defensa, electrónica de consumo, carros autónomos, robótica, agricultura, es bien variado y vieras cómo a mí me sorprende la cantidad de ideas y uno siempre dice, hijo, pucha, ¿por qué a mí no se me ocurrió esa idea, verdad? Entonces ahí siempre me alegra ver montones la creatividad de la gente. Por ejemplo, de los proyectos más curiosos que le puedo contar, no les puedo decir nombres de clientes, pero por ejemplo, para mí el más curioso, eso fue como 7 años, un cliente que hacía productos para espías, vieras qué interesante. Entonces, por ejemplo, era como, en el que yo trabajé, era un botón que, que la cabecilla de la cámara estaba en el botón, entonces el cable y todo iba por dentro, pero el botón era una cámara. Ellos también tenían un clon de un BlackBerry, cuando es el BlackBerry era toda, ¿verdad? Tenía un clon de un BlackBerry y solo que adentro era especial para espías, o sea, tenía un backup de batería, la antena en realidad era una cámara, siempre estaba emitiendo señal de GPS, o sea, proyectos interesantísimos. Por allá un compañero le monta las cámaras a los carros de Fórmula 1, por allá máquinas de casino, o sea, es súper variado y me encanta poder contarles que todo eso se hace en Costa Rica. No saben el, ¿qué será la palabra? Orgullo o la felicidad que uno siente cuando uno se monta algo que uno sabe que tiene producto de uno. Ya nos ha pasado a varios, ¿verdad, Fabián? Que vamos a un veterinario Totalmente. o inclusive a un doctor eh, por separado y vemos tal vez algún software nuestro. Y sí nos ha pasado aquí en Costa Rica y sí, cámaras en carros de F1 es chidísima, vieras. Y vemos el software que Richard hizo, que uno sabe que tiene mano de uno ahí. Es un orgullo y a la vez es como una frustración porque uno no puede decirlo, ¿verdad? Por contrato de confidencialidad, pero muy chiva. Si quieres pasarte a la siguiente, por favor, Fabián. Como les decía, es una empresa de capital estadounidense, pero toda la apuesta en ingeniería está en Costa Rica. Esta es nuestra distribución actual. La gran mayoría son de computadores y ingenieros electrónicos. Yo personalmente soy electrónico, Fabián, por ejemplo, es de computadores, pero tenemos ahí algunos de software, tenemos la contraparte, pues por supuesto, de management, que es de administración de empresas, tenemos de la UCR ingenieros eléctricos también, que han salido muy buenos, y hicimos nuestra primera contratación que no es ingeniero en software,
él sí, venía recomendado ahí, muy recomendado, y me encanta la adquisición, esa diversidad me gusta muchísimo. Para nosotros es muy importante no solo el talento técnico, sino el talento, los soft skills que llaman. Entonces, si usted siente que tiene esa área débil, váyala trabajando, porque para nosotros como empresa, se lo pongo así, prefiero una persona que no sea tan talentosa técnicamente, pero que pueda trabajar en equipo, que no se abrume con los retos, que tenga claridad a la hora de superar obstáculos. Entonces, trabajar en esas áreas también son muy importantes para nosotros. Y algo que nos encanta de Richron, y es que uno de nuestros jefes, el vicepresidente de ingeniería ya, dice que el mejor regalo que él nos puede hacer a nosotros, regalo no, ¿verdad? Porque uno le está trabajando, pero tal vez la mejor inversión es la educación. Entonces él procura de que todos tengamos ahí una maestría. El sueño de él es que todos los empleados tengan alguna maestría. Entonces, bueno, todos tenemos la licenciatura, y la gran mayoría ya tienen ya sea su maestría en algún área relacionada. Y la mía, como decía Jorge, es en procesamiento digital de señales, y tenemos un montón, ahorita ya hay algunos sacando en Machine Learning, un montón también sacando en computación. Entonces, es algo que a mí personalmente me gusta mucho, mucho esa visión en la empresa. Entonces, si quieres, pásate ahí, por favor. Richron trabaja en estas 6 áreas en específico. Nuestro grueso de trabajo está en estas 6 áreas, entonces vamos a ir una por una. Linux, GStreamer, que ya vamos a hablar un poco más a detalle, que es trabajo de aplicaciones, Computer Vision, un poquito en FPGA, y más recientemente tratando de meternos en inteligencia artificial. Entonces empecemos hablando del trabajo de Linux. ¿Qué es? Cuando decimos trabajo de Linux, es básicamente hacer drivers, hacer controladores. Por ejemplo, que llega un cliente que tiene esta cámara, hice esta cámara, es una cámara de estado del arte, no, nadie la soporta, ustedes me harían el driver para que corra en Linux en este periférico. Sí, sí, por supuesto. Entonces ahí es donde les decíamos, nos cuadramos con el osciloscopio a ver señales, nos dan las hojas de datos que normalmente no sirven para nada, y nos ponemos ahí a escribir registros y a medir señales y a inclusive cambiar resistencias, cosas así, y hasta que echamos a andar la cámara. No solo de cámara, ¿verdad? Drivers de cualquier cosa, acelerómetros, sensores de temperatura, cámaras infrarrojas, cámaras plenópticas, que eso es interesantísimo. No sé si ustedes han visto esto. Las cámaras plenópticas son cámaras que pueden capturar múltiples perspectivas a la vez. Es rarísimo. Entonces, imagínense entonces usted una foto fija, que parece una foto fija, pero usted le puede hacer, por ejemplo, clic a otro lado de la foto y se enfoca en otro lado. Búsquenla, es interesantísimo. Entonces nosotros por ahí hicimos el driver de eso. Trabajamos montones con cámaras térmicas, cámaras de profundidad. Entonces, todo este trabajo de kernel, nosotros colaboramos bastante con el kernel de Linux, ¿verdad? Subiendo parches cuando tratamos de ser buenos ciudadanos en el mundo del open source, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo que hacemos en Linux. Pasate a la siguiente, por favor. Me voy a brincar a propósito de GStreamer, porque vamos a hablar un poquito de GStreamer más adelante, pero tal vez un poquito más de alto nivel. Digamos, si vimos el kernel estaba aquí abajo, ¿verdad? Es como nuestra interacción directamente con el hardware. Ahora nos vamos ahí hasta alto nivel, espacio de usuario. Aquí también hacemos aplicaciones, digamos, tenemos todo un equipo, inclusive ya desde lo más alto nivel, como especializados en iOS, en Android, equipos especializados en frameworks para interfaces gráficas, más específicamente Qt. Y entonces también hacemos ese tipo de consultoría. Por ejemplo, que el cliente llega y tal vez Fabián ahorita les va a contar un poquito más un proyecto típico, pero el cliente nos llega a pedidos de todo. Entonces, desde que hágame este driver hasta, pero también es que necesito la aplicación que va a correr en el dron, o la aplicación con la que el usuario va a controlar el robot. Esa parte también la hacemos nosotros. Es bastante variado. Aquí estamos en el nivel de espacio de usuario. Si quieres, pásate a la siguiente, por favor, Fabián. Hacemos Computer Vision.
Como les decía, casi que la mitad del equipo tiene ya una maestría afín a esto. Entonces, también tenemos, es bonito porque hacer computer vision en Embedded es, le añade un picante extra que llamamos, porque a veces quizás uno prototipa ahí en MATLAB y en Octave y la cuestión le funciona bien en su i7 ahí con 64 de RAM, ¿verdad? Pero ya llevárselo a un embed ya tiene es más jodido, ¿verdad? Porque estamos más restringidos en recursos. Entonces ahí es donde, que esta es lo que a mí me encanta, ¿verdad? Ahí es donde uno tiene que ya empezar a como exprimir el hardware y como calendarizar ciertos procesos a diferentes aceleradores de hardware disponibles en la tarjeta. Por ejemplo, si estamos trabajando con un sistema empotrado de NVIDIA, y yo no sé si uno piensa en NVIDIA e inmediatamente piensa en las tarjetas gráficas, ¿verdad? Pero en realidad yo no sé si ustedes saben que NVIDIA tiene acaparado el 90% de los carros autónomos, o sea, tiene un gran mercado de sistemas empotrados, 90% del mercado de los carros autónomos, como les decía, dije la idea al revés, usa sistemas empotrados de NVIDIA, unos aviones son. Entonces, si estamos trabajando con, con hardware de NVIDIA, ahí tenemos un GPU de propósito general, el cual accesamos con CUDA, por ejemplo. Estamos tal vez otras tarjetillas más pequeñitas como las de NXP o Snapdragon o la misma Raspberry Pi. Por ahí tenemos OpenGL, que es una parte del GPU que está especializada en gráficos, pero uno la puede como, entre comillas, abusar o utilizar, digamos, para propósito general. También OpenCL, que es como el equivalente open source no es open source, el equivalente genérico de CUDA, y OpenCV, que tiene sus ports ahí para ARM y para CUDA. Entonces, es bien chiva porque, y retador, como les decía, porque ya en sí, Computer Vision es retador, y ahora tratar de hacerlo eficientemente en un embedded es bien jodido. Por ahí anda todo el doctorado de Jorge, ¿verdad? Él más que nadie sabe. Entonces es bien bonito, ¿verdad? Que al final, esta es una pregunta muy típica. ¿Cuál es la diferencia entre un desarrollador de software normal y corriente, digamos, y un desarrollador de software para sistemas empotrados? ¿A alguien se le ocurre esa diferencia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O cuál pensarían ustedes que es la diferencia? Y yo pensaría que la diferencia está en que los de sistemas empotrados tienen que agarrarse con el hardware. En cambio, los de software no van directamente al hardware como tal, sino que crean, no sé, aplicaciones, programas y no necesariamente, sí construyen cosas en base a que funcionen, por ejemplo, en cierta computadora con ciertas características, pero no necesariamente tienen que ir y decir, ok, este hardware es más limitante. Correcto. Eso es precisamente la diferencia. Yo opino lo mismo. No es común ver a un desarrollador de software, digamos, para computadoras de propósito general, preocuparse por estar tan tallado de recursos, ¿verdad? En una computadora usted casi que tiene recursos virtualmente infinitos, en el sentido que podrá tener sus 16, 32 de RAM y su procesador es una bala, ¿verdad? En Embedded, ¿verdad? Un Embedded es una computadorcita que fue diseñada con un propósito específico. Entonces, normalmente cosas que no ocupa se las volaron. Entonces, usted está ahí muy restringido, vuelve a ver a cualquier lado y choca con pared. Entonces, yo concuerdo con Natalia, y esa es la diferencia entre nosotros. Tenemos muy presente el diseño de hardware a la hora de hacer software, y lo cual lo hace, para mí, en mi opinión, más retador, más bonito, porque normalmente estamos ahí un poquito más en el barro, más de bajo nivel. Entonces, si querés seguir, por favor, Fabián. Gracias, Natalia. Tenemos
esto no es mucho lo que hacemos, para serles sinceros, más bien es algo que queremos hacer, pero sí hemos tenido bastante, hemos tenido trabajillo en el mundo de FPGAs, tenemos un par de personas ahí que vienen del mundo de FPGAs y queremos entonces hacer analíticas de video en FPGA o procesamiento de imágenes o analíticas de video en FPGA. Por ejemplo, un diseño muy común entre clientes es que en su hardware final, eso sobre todo en la industria médica me parece curioso, pero sí, tienen la cámara que pasa por una FPGA y del FPGA al procesador. Y eso les da un montón de flexibilidad a la hora de hacer lo que quieran con la FPGA, con la imagen de la cámara, perdón. Entonces ahí les hemos hecho, por ejemplo, ISPs, que son el procesador de señal de imágenes digitales, Image Signal Processor, sí. ¿Qué hace eso? Bueno, convertir de Bayer a RGB, que eso tal vez es un temilla ya más de imágenes, pero conversiones de espacio-color, autobalance de blancos, ecualización de histograma, estabilización de video, etcétera, ¿verdad? O así como ya correr alguna inteligencia artificial dentro de la FPGA, una mini red neuronal o un tracker ahí, todo eso estamos tratando de hacerlo. No es muchísimo, como les digo, el trabajo, tenemos que ganarnos el derecho de piso ahí, pero algunos clientes sí nos han dado la libertad, nos han confiado y han quedado felices y eso me alegra. Y finalmente, inteligencia artificial, que esto sí es más recientemente, yo no sé qué tan enterados ustedes están del boom que es esto, pero algunos expertos lo consideran como una segunda revolución industrial. O sea, la industria de verdad va a cambiar muchísimo con inteligencia artificial. Y entonces sepan que si no están montados en esa ola, es un buen momento para montarse. Entonces prepárense en inteligencia artificial, todo va a cambiar. Estamos, sí, es prematuro y ahorita quizás es una solución, hasta usted podría decir un poco elitista, en el sentido que usted necesita un súper buen equipo, necesita unos servidores con GPUs y todo, necesita datos a lo loco, entonces tal vez no es tan accesible como sentarse ahí con su laptop para hacer el computer vision, pero va a llegar ese momento en que el deep learning va a ser accesible para todos, e inclusive ahorita usted hay soluciones en que usted se puede meter, por ejemplo, Google Colab, no sé si ustedes lo han visto, es algo que Google puso a disposición de todos, es un poco limitado, pero le prestan a unos servidores por un tiempo limitado con GPUs. Entonces usted puede ahí entrenar redes neuronales y todo. Entonces Richardson se está metiendo en eso, estamos tratando de ir más allá con computer vision clásico, que es lo que hacíamos antes, a meterles el deep learning, sobre todo con estas plataformas de NVIDIA, ¿verdad? Que realmente para nosotros, esas plataformas, cuando salieron esas plataformas, fue que realmente pudimos empezar a jugar con deep learning eso le llaman at the edge, ¿cómo se diría? En el edges, en el borde, sería la traducción en español, pero así es el término que se usa para cuando el procesamiento de deep learning se hace en el embedded y no en un servidor, porque lo que era típico antes era que el embedded capturaba la imagen, enviaba la imagen a unos servidores y se procesaba en el servidor. Ahora ya no, ahora estamos en el punto en que en el procesamiento de deep learning se hace en el embedded, o sea, es impresionante. Entonces la recomendación aquí, esto es chivísima, es una segunda revolución industrial, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, váyanse metiendo, esto viene porque viene, ¿verdad? Y finalmente, GStreamer. GStreamer, el 90% de nuestro trabajo, bueno, tal vez un poquito menos, el gran grueso de nuestro trabajo es Linux, ¿verdad? Drivers, de lo que sea, trabajo de kernel y multimedia. Pero multimedia quizás no la parte de computer vision, sino ya la parte de multimedios, manejar audio, video. Okay, entonces que Fabián hizo el driver para la cámara, entonces yo voy a hacer el pipeline de GStreamer para capturar de esa cámara y qué sé yo, y capturar del micrófono y grabar un archivo de video, etcétera. El framework que nosotros escogimos y bueno, gran parte de la comunidad de Embedded escogió para el manejo de multimedios se llama GStreamer.
GStreamer es un proyecto open source que por la manera en la que está diseñado GStreamer, que ahorita vamos a hacer un ejercicio, es por la manera en la que GStreamer está diseñado, es modular a tal punto en que nos permite delegar diferentes procesamientos a diferentes unidades de hardware, y eso es lo que lo hace tan útil en Embedded. Entonces, si querés, Fabián, me das un toque el control y hacemos este ejercicio y ya te lo vuelvo a pasar. Ok. Creo que ya dejé de compartir. Ajá. Ok. Voy a parar un toque la cámara para ahorrar un toque ahí. Hasta en lo que presento, ¿alguno tiene alguna pregunta ahí? Hasta el momento. Tal vez nada más un comentario al margen, que algo que hemos comentado por ahí en el curso es precisamente la importancia que tiene precisamente los conceptos de arquitectura de computadores, que es lo que vemos en el curso, y en esta parte de esta revolución que mencionas, ¿no? Realmente las nuevas arquitecturas y sus capacidades de procesamiento son las que realmente están habilitando que realmente toda esa revolución se dé, ¿no? De que tengamos estos GPUs tan poderosos en sistemas empotrados, o estos aceleradores ya específicos, por ejemplo, para redes neuronales que consumen, o sea, fracciones de watt. Entonces yo creo que eso es muy interesante, digamos, como para traerlo a colación de que todos los conceptos, aún muchos conceptos todavía muy clásicos, pero ya tal vez traídos con esta nueva influencia, esas nuevas aplicaciones son parte de los que están ayudando a esta transformación y a precisamente habilitar que tengamos estos avances, por ejemplo, en el lado de Embedded. Sí, es impresionante. A mí me encanta ver ese trabajo que hace, bueno, NVIDIA, Google tiene también sus TPUs e Intel tiene también ahí sus arquitecturas para, que le llaman Tensor Processor Units, ¿verdad? Que tener razón, Jorge, esa parte es lindísima, ver cómo la arquitectura va evolucionando, la arquitectura de computadores va evolucionando de lo que conocíamos como propósito general, ¿verdad? Ahora, pucha, esto de procesadores especializados para procesado de tensores y operaciones específicas para eso. Lindísimo, tener toda la razón. Yo coincido ahí. Es más que la parte de computadores siempre me gustó montones, ¿verdad? Bueno, GStreamer entonces es un framework en el que usted arma pipelines. Un pipeline es una arquitectura en el que la analogía es una tubería, ¿verdad? Así vulgarmente en español es una tubería. Entonces usted arma su tubería de procesamiento, ¿verdad? Y el pipeline de procesamiento en que cada unidad de procesamiento es lo que llamamos un elemento y básicamente la información fluye en una dirección, fluye de la entrada del pipeline a la salida del pipeline. Entonces la idea es que usted arme su pipeline a como le dé la gana y usted sustituye uno de estos elementos por el siguiente. Y eso es como la gran idea de GStreamer. Aquí es donde queríamos hacer la primera pausa como para no solo escucharme hablar paja, sino tal vez verlo ya un poquito más en práctica, porque GStreamer es algo que ustedes, si tienen una computadora con Ubuntu ahí, bueno, inclusive con Linux, con Windows, ustedes pueden bajar GStreamer ya y ponerse a jugar, y en realidad no es tan complejo. Empezar GStreamer sí es complejo, pero iniciar no es tan complejo. Entonces, vamos a ir armando unos pequeños pipelines ahí para que ustedes tengan el saborcito de GStreamer o la idea. Entonces, vamos a armar el primer pipeline, que es el más sencillo, que es un pipeline de 2 elementos. Vamos a capturar de la cámara y lo vamos a desplegar. Vamos a ver, entonces, sí se ve la terminal, ¿verdad? Entonces, vamos a usar una herramienta de GStreamer que me permite prototipar estos pipelines en la consola. Entonces, la herramienta se llama GST-Launch y básicamente yo voy a hacer una descripción textual del pipeline. Entonces, aquí AUF Video Source es el elemento que captura de mi cámara y el image sync. Ustedes no pueden ver, fíjense a ver. Ustedes ven ahí no se ve la imagen, ¿verdad? No, No solo la termina nada consola. más.
Ok, toquecito. Voy a presentar todo mejor. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Bueno, ahí armé el pipeline. Espero que me estén viendo. Y entonces, más que eso, lo que quiero es que vean la descripción textual del pipeline. Aquí están literalmente los dos elementos que tengo en el pipeline, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, la imagen salió muy pequeñita. Yo quiero ponerle un elemento más en el centro que me diga como una especificación de tamaño. Entonces hagamos eso. GStreamer aquí, yo voy a agregar un elemento más en el pipeline que me especifica el tamaño. Que es yo un ancho de 640 por 480. Y entonces ahí, bueno, salió igual porque esta ventanilla me lo escala automáticamente, pero esto créame que es 640 por 480. Entonces, lo que quiero que se vayan dando la idea es cómo esto hace casi que una relación 1 a 1 con el pipeline gráfico que les voy mostrando. Entonces, hagamos algo quizás un poquito más interesante. Como le decía, hagamos uso del GPU. Voy a tratar de hacer uso del GPU en que tiene la Mac esta. Entonces voy a hacer un efecto de twirl. Twirl es ahí un efectillo ahí que no sirve para nada más que para efectos didácticos, ¿verdad? Entonces tengo la cámara, tengo una especificación de tamaño y quiero mandar ese efecto al GPU. Para eso necesito hacer la transferencia de memoria del CPU al GPU, ¿verdad? Porque lastimosamente no comparten la memoria. Entonces, para eso hago este glmem transfer, ¿verdad? Que me hace esa transferencia y finalmente lo despliego. ¿Por qué aquí no necesito una transferencia de vuelta al CPU? Bueno, porque el display más bien está más del lado del GPU que del CPU, entonces más bien el display puede leer en memoria del GPU, lo cual es una gran ventaja para mí. Entonces, hagamos este pipeline aquí. Este pipeline, entonces, cámara, especificación de tamaño, GL upload, que es el elementillo que me hace la transferencia de CPU a GPU, GL effects, twirl, que es el efectillo ese que les digo que es vacilón, pero no sirve para nada más que eso, ser vacilón, y GL image sync. Ok, dice, esto está preparado, no piensen que me la estoy pelando. No logré negociar, dice, ok, entonces GStreamer me está diciendo, algún espacio de color no es compatible entre la cámara y el GPU, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillamente, como ustedes se podrá haber, como usted podrá haber adivinado, GStreamer ya tiene un elemento que hace esa conversión de espacio de color. Entonces lo atravesamos ahí. Entonces aquí voy a poner un video convert que me hace la transformación de espacio de color, con la esperanza de que ya ahora sí logre negociar la cámara con el GPU. Y efectivamente ahí está, ¿verdad? El efectillo. Entonces, vean cómo en cuestión de minutos, y se pudo haber hecho en segundos, hicimos un prototipo que está haciendo uso del GPU, así como si nada, ¿verdad? Entonces, hagámoslo un poquito más chiva, para que vean la flexibilidad de GStreamer, ¿verdad? Hagamos este otro pipeline. ¿Qué hace este otro pipeline? Hace, bueno, el twirl que acabamos de hacer, y aquí abajo un efecto fisheye ahí, que es un efecto ojo de pescado o efecto barril. Entonces, la captura de la cámara la vamos a separar en dos ramas. Para eso hay sintaxis que nos permite hacer eso. Entonces, cámara, tamaño,
Y aquí el elemento que me bifurca los datos es el T. Entonces le pongo un nombre T. Ok, primera rama. Ok, twirl y segunda rama. Voy a copiar esto y hacer esa segunda rama aquí. Uy, lo copié incompleto, creo. Ahí está. La segunda rama, dijimos, entonces, el Q es un elemento que lo que me hace es separarlo en un thread diferente, porque como esas dos cosas están, si ustedes lo ven, piénsenlo así, si lo ven gráficamente, esto va a estar procesando en paralelo con esto, entonces lo necesito en dos threads separados, eso es lo que me hace el Q. Son detalles técnicos que ahorita no competen, ¿verdad? Twirl, entonces aquí le voy a poner el segundo efecto, fisheye. Y efectivamente aquí tengo los dos. Entonces, espero que ya vayan viendo como la intención, ¿verdad? Del de Millo es, primero, lo fácil que es GStreamer, lo flexible, la compatibilidad con, o lo uno a uno que se tiene que pensar uno cuando arma un pipeline. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en GStreamer? Bueno, además de armar estos pipelines, nosotros hacemos estos elementillos, qué sé yo, para que, por ejemplo, en este caso yo le puse aquí que íbamos a delegarle ese procesamiento a la FPGA, que por aquí lo íbamos a mandar al GPU, por aquí vamos a hacer uso de la unidad de Neon para procesamiento vectorial. Entonces ese es nuestro trabajo, como distribuir informadamente esos procesamientos a diferentes unidades de hardware, ¿verdad? Ok, una pregunta, sí, un ejercicio mental ahí. ¿Qué ven ustedes aquí? Como dicen, la primera optimización está en el papel, ¿verdad? Sin caer en optimización prematura, ¿qué de aquí se puede factorizar para que ya, con solo una optimización en papel que se puede ver aquí, podemos ahorrarnos procesamiento? ¿Quién se le ocurre que se puede, qué procesamiento se puede ahorrar aquí? Un batazo ahí. Y el GPU mem transfer. ¿Qué más? Esa es una, sí. El converter, ¿verdad? El convertidor en realidad, si ustedes ven, lo tengo aquí, pero en realidad existe la posibilidad de que yo lo pueda factorizar aquí afuera, sacar a factor común para que ambos GPUs lo utilicen para tener algo así. Ahora, el que me dijo el mem transfer, la idea es buena, yo lo probé, lastimosamente no funciona, pero la línea de pensamiento está bien. Yo traté de factorizarlo también. El problema es que yo necesito cada uno de estos efectos tenga su memoria en el GPU independientemente. Entonces sí necesito dos transferencias a dos lugares distintos. Por eso no lo puedo factorizar. Pero hey, hagamos esto, factoricemos este MAE. Así como lo factorizamos en la presentación, factoricémoslo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Bueno, sencillamente lo quitamos de acá, el video convert, lo quitamos de acá y lo ponemos antes del T, que es la bifurcación video convert. Y deberíamos ver exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, aquí ya voy a acelerarlo un poquito más rápido porque he tomado mucho tiempo, pero aquí podríamos meter un tercer efecto que es, y esto sí lo voy a hacer en cuestión de segundos. Voy a copiarlo ahí y solo que el tercer efecto es el X-ray, digamos. Y vean cómo esto de poder prototipar le permite a uno concentrarse en lo que de verdad importa, que es la aplicación del cliente y no estar sufriendo en cosas que ya están más que hechas. ¿Y qué permite GStreamer? Bueno, cualquier cosa relacionada a multimedia. Vean qué fácil es grabar, por ejemplo, un archivo. ¿Cómo se vería el pipeline que graba un archivo? Bueno, de la cámara al tamaño, al convertidor de espacio de color. Transferimos la memoria al GPU, hacemos el efecto en el GPU,
nos traemos, perdón, nos traemos la memoria de vuelta al CPU y ahora sí la encodificamos, la guardamos en un MP4, que es lo que llamamos el encodificador, y finalmente un archivo. Eso literalmente se traduce aquí a, bueno, cámara, tamaño, convertidor. Dijimos transferir la memoria al GPU, upload, GLFX, X-Ray para hacer el efecto. Nos la volvemos a traer al CPU, download, encodificamos X264ENC. Eso es un compresor, ¿verdad? De video bastante eficiente. Lo metemos en un MP4 y lo guardamos en un archivo. Para eso se usa un elemento que se llama el FileSync. Le ponemos que test.mp4. Ajá, ponemos a correr. Dice, could not link download to X264ENC. Quiere decir que no son compatibles, entonces tengo que meterle otro convertidor aquí. Y ahí está corriendo. Grabamos un toque ahí, 5 segundos y listo. Y veamos cómo se ve ese archivo. Voy a correr el trash, que esa ventanilla a veces se vuelve loca. Ahí está. Entonces, vean, como imagínense haber programado que para hacer esta prueba rápida que acabamos de hacer en minutos, usted hubiera tenido que escribir una aplicación de cero. ¿Cuántos días de ingeniería no le toma eso, verdad? Cuando GStreamer le permite prototiparlo así en cuestión de minutos. Entonces, esa es la gran ventaja. Le permite a uno concentrarse en lo que realmente importa, que es darle valor al producto del cliente. Estas cosas y nosotros las hacemos como 10 veces al día cada uno, ¿verdad, Fabián? Entonces, por eso nos gusta tanto GStreamer, porque nos da la flexibilidad que necesitamos y ha entrado muy fuerte en el mundo de embedded. Entonces, si algún día usted tiene curiosidad, busque GStreamer. Estoy seguro que va a encontrar un montón de material de Richturn y póngase a jugar. Es fácil y como complemento a Computer Vision, por ejemplo, para nosotros esto con OpenCV nos ha salvado la tanda montones de veces. Entonces, Fabián, si quieres ya puedes seguir vos, por favor. Tal vez ahí nada más como para cerrar esta sección que me parece importante mencionar que todos estos bloquecitos que decía Michael eso se llama plugins, digamos, de GStreamer, también se pueden desarrollar, es decir, también hacemos mucho de eso para, no sé, si el cliente quiere una funcionalidad específica, no es que solo tengan que usar como los que están disponibles ahí de GStreamer para prototipar rápido, sino que también pueden desarrollar sus propios plugins que hagan cosas ahí que el cliente necesite o que ustedes necesiten. Entonces, eso también es bastante interesante y le da mucha robustez a GStreamer como tal. Sí. De hecho. ¿Se ve? Sí. Sí. Ok. Sí, entonces, no, dale. No, iba a decir que ya esa diapositiva me la brinqué. Tal vez antes de darle la palabra a Fabián, no sé si hay alguna preguntilla de GStreamer como tal o de en general lo que hemos hablado hasta el momento. Ok, entonces adelante, Fabián. Ok. Sí, ahora la idea es mostrarles un poco, hablarles más o menos de un proyecto típico, digamos, que un cliente llegue con nosotros y qué involucra eso, en qué áreas trabajamos y ver más o menos como ideas de ciertos proyectos que hemos ido desarrollando detrás de los años y más recientemente. Entonces, por ejemplo, este es un caso típico de un sistema de navegación de drones autónomos o también que los puedan controlar con una aplicación, que puedan tener la imagen desde esa cámara en una computadora, en un celular, etc. Entonces, si un cliente llega así con la idea general, ¿qué involucra para Richturn hacer todo ese desarrollo? ¿Y en qué partes del software y capas de hardware nos vamos a enfocar? Entonces, por ejemplo, hablando del hardware, creo que no tengo la cámara activada por aquí, para que me vean.
sí, tengo la pantalla en la que estoy viendo la presentación aquí al frente, entonces por si ven que no los estoy viendo. Entonces, una plataforma de hardware típica es, como decía Michael, uno cuando empieza en NVIDIA piensa como en GPUs, pero no solo se dedican a esa parte y también hacen sistemas embebidos, digamos, para ciertas aplicaciones. Y uno de los clásicos o de los más accesibles es la Jetson TX2, que es este modelito gris que se ve aquí con el ventilador. Todo lo demás es como la tarjeta de desarrollo. Si ven aquí también tenemos un modelito de una cámara. eh, entonces, tenemos como todas las cosas que nos permiten prototipar, que probablemente tal vez en la aplicación final del cliente no necesiten, tal vez no necesite conexión USB, tal vez no necesite conexión HMI, no necesite SD card, etcétera. Pero el Developer Kit nos permite como probar todos esos features que tiene el hardware y validar si son viables o no para cierto proyecto. Ya una vez que utilizamos esta tarjeta para hacer todo el desarrollo, entonces ven el modulito a la izquierda, que es ya como el módulo final, digamos, de producción para una aplicación del cliente. Es mucho más compacto, va a tener solo lo que necesitamos para esa aplicación. Entonces ya una vez validado la idea y validado el producto, usualmente se suelen mover a este tipo de hardware. Si ven aquí es como básicamente ese proceso que les describía, tenemos el Developer Kit, que lo podemos tener, digamos, en este conector, digamos, es donde realmente se conecta el módulo, el sistema módulo de la TX2 como tal, pero es equivalente si ven ya la versión final de producción, que es la que ya iría en el producto, por ejemplo, en este caso en el drone, y que no va a tener como todas las cosas que no necesita para ese producto como tal. Hablando un poco ya de las capas de dónde trabajamos y qué involucraría, por ejemplo, un tipo de este proyecto. En el hardware tenemos, obviamente, ya por ejemplo, la memoria RAM, el GPU, el CPU, códecs de hardware especializados para que tengan un mejor rendimiento, la parte de la cámara, el display, el procesador de imágenes, de señales. En todo ese mundo, digamos, en esa capa, Richron trabaja bastante. Como veíamos hace un rato, es bastante interesante que cuando estamos trabajando en sistemas embebidos tenemos muchos menos recursos de que si los tuviéramos eh, en una computadora tradicional y tenemos que desarrollar basándonos en esas limitaciones que tenemos en el hardware. Entonces, una vez que ya, por ejemplo, tenemos una cámara seleccionada, el cliente nos dice, voy a trabajar con esta cámara y desarrollamos el driver. Entonces, estamos trabajando en la parte, con la conexión, digamos, de ese hardware. Por ejemplo, si viene a veces, usualmente, como son clientes igual de que están desarrollando su producto o que tal vez no tienen como muy claro esa parte y es parte de la prueba de concepto que están haciendo, entonces tiene, no sé, una resistencia está malo, hay que quitarla porque en la datasheet de la cámara dice eso. Entonces, en la parte del hardware tenemos que llegar y hacer esas modificaciones para ayudar al desarrollo del proyecto. Y ya una vez, entonces, ok, pasamos a la parte de un poco ya más desarrollo de software en kernel y tenemos la capa de Linux y tenemos sobre ese kernel los drivers que se pueden ya hacer custom para ciertos dispositivos. En este caso, por ejemplo, una cámara, sensores de temperatura, etcétera. Entonces ahí es parte fuerte del trabajo que hacemos para poder darle ciertas facilidades al cliente. ¿Qué pasa si yo tengo una cámara y quiero tener la capacidad de activar o desactivar un filtro que tenga la cámara disponible o el feature de white balance o corrección de negros que usualmente suelen tener? Entonces, todas esas son usualmente configuraciones por registros que se escriben, por ejemplo, por un protocolo de I2C. Para configurar la cámara. Entonces, hacer un control que tenga el driver, que básicamente va a ser una señal que puede indicarle el cliente, ya sea de espacio de usuario por medio de una aplicación, que se comunique con el driver hace la parte intermedia de comunicarse con el hardware, le escribe lo que tengamos que escribir el hardware para obtener la funcionalidad deseada. Y a su vez, tener la capacidad de configurar todos los subsistemas, por ejemplo, en el caso de NVIDIA, el subsistema de captura de las Jetson, para poder procesar la imagen y obtenerla en el sistema. Tenemos ahí también la parte de posibles drivers de sensores. Y una vez que tenemos ya toda esta capa lista, está la cámara capturando, ya tiene todos los controles que el cliente necesita. ¿Qué pasa cuando ya queremos usar eso para algo? En el demo que estamos viendo ahorita, que estamos usando la cámara, le aplicamos ciertos filtros, entonces ya ahí es donde se vuelve un poco ya más la parte que va a utilizar el cliente o que realmente va a tener utilidad. Entonces, por ejemplo, en un drone, si ya tenemos el driver de la cámara y queremos hacer streaming de video hacia un puerto en específico y poderlo ver a través de internet o que el usuario desde una aplicación en el celular le pueda
empezar a grabar con la cámara, tomar una foto y visualizar directamente en el celular, también desarrollamos toda esa parte, tanto desde las aplicaciones, de la comunicación del streaming de video, de la optimización precisamente, por ejemplo, de estos pipelines que hablábamos de GStreamers, para poder tener como todo el conjunto. Entonces es bastante chiva el hecho de que trabajamos desde la parte más baja del hardware como tal, hasta ya aplicaciones de alto nivel. Entonces realmente es muy variado y no es algo que uno diga, es que David, hay un equipo ahí que se encarga solo de drivers o hay un equipo que hace solo GStreamer. Usualmente uno va rotando en los proyectos y a veces en un mismo proyecto te toca tanto la parte como de hacer un driver como de hacer la aplicación final. Entonces es bastante interesante poder ver cómo va armándose todo el proyecto y realmente ver cómo ya queda el producto final y cómo va a estar funcionando. Al principio mencionamos que a veces uno va así, se encuentra, no sé, un equipo médico en el que Richard tuvo parte de desarrollo, entonces es bastante interesante verlo desde que estaba iniciando hasta cuando ya es el producto final. Por ahí tenemos entonces sí también la parte intermedia de la capa de GStreamer que les mencionaba para las aplicaciones. Acá tenemos otro hardware, que este ya no es de NVIDIA, sino este es de NXP. Son un poquito menos poderosas, pero también consumen menos, entonces usualmente también son bastante buscadas por los clientes. Igual tenemos el proceso de que desde que fuera un prototipo o desde que estábamos, ni siquiera el prototipo, iniciando en el hardware de desarrollo, en el developer kit de NXP. Luego ya el cliente incluso puede hacer su propia distribución de hardware, tener su propio prototipo de cómo quiere que se vaya viendo el producto final y luego ya, por ejemplo, empacado ahí en el producto que van a utilizar ya, por ejemplo, en un dron o en este caso para una cámara, no sé, de vigilancia, una cuestión así, ir viendo todo ese proceso. Viendo un poco cuál es la diferencia realmente, y tal vez ya lo tocamos un poco al inicio de la presentación, en ese manejo de recursos que tenemos en Embedded, digamos que no son que tenemos 64 GB de RAM para poder utilizarlos, tenemos que tener recursos compartidos con otras partes. Por ejemplo, tal vez nosotros estamos desarrollando solo la captura de la cámara, pero el cliente tiene otro proceso que consume bastante CPU y no quieren dedicarle tanto procesamiento a eso, entonces tenemos que hacer optimizaciones, ya no usar el CPU y utilizar el GPU solo para eso. Incluso a veces están utilizando GPU y podemos utilizar otras unidades más específicas de hardware para igual liberar uso de recursos en el GPU. Entonces son estas unidades, por ejemplo, un Vector Processing Unit que nos va a permitir hacer un procesamiento más eficiente cuando tenemos datos de forma vectorial, un TPU, como decíamos, o una FPGA incluso, que quieran utilizar la FPGA solo para procesar los datos que vengan desde un sensor, desde una cámara, y tener la GPU lista o todos los recursos para hacer otros algoritmos de procesamiento de imágenes, por ejemplo. Entonces, toda esa aceleración por hardware que nos va a implicar códecs de video, gráficos por computador, procesamiento de imágenes, nos va a permitir tener ese control total, digamos, sobre los recursos que tenemos en el hardware y poder utilizarlos de la mejor manera para que las aplicaciones sean lo más eficientes posibles. Fabián, Ajá. tal vez aquí solo para poder devolverte a esto, solo para relacionarlo con el curso de arquitectura de computadores. En realidad lo que se aprende en este curso se extrapola riquísimo cuando uno ya ocupa hacer uso pesado de estos otros procesadores, que si bien son procesadores optimizados para otra cosa, como decía Fabián, operaciones típicas en imágenes, no deja de ser un procesador, ¿verdad? Igual está el proceso de pipelining, igual está la ALU, igual está toda esa cuestión. Entonces, si usted quiere explotarla al máximo, los conocimientos de este curso se aplican riquísimo aquí. De hecho, yo después de tantos años siempre tengo que desempolvar los libros y meterse a estudiar, porque procesadores, variedad se van a encontrar, pero al final el meollo, el core de los procesadores sigue siendo, es un procesador, al final de cuentas. Y de hecho usan conceptos como bastante similares. En un proyecto que he hecho, tal vez ahora les hablamos un poco más, necesitamos hacer cierta optimización con la parte de CUDA y los conceptos de pipelining son análogos, digamos, en cómo se manejan del lado de CUDA, digamos. Entonces, tener todo ese background es bastante importante para poder optimizar de la mejor manera y realmente entenderlo, porque a veces si uno no entiende realmente cómo está funcionando algo, es muy difícil optimizarlo o realmente de programar sobre esa base. Entonces, es bastante importante eso. Ok, entonces aquí algunos de los frameworks o tecnologías que utilizamos. De fijo, necesitamos C y C++, que es como lo más utilizado para poder
optimizar ciertas cosas y tener básicamente ese manejo de recursos importantes. También utilizamos mucho Python. Igual, cuando análogamente a GStreamer es bastante fácil prototipar ciertas cosas, o incluso, por ejemplo, mucho de la parte de Deep Learning, Machine Learning, se utiliza bastante Python, entonces también depende de lo que queremos hacer, tenemos que saber utilizar la tecnología adecuada para ello. Obviamente Linux y Android también desarrollamos bastantes aplicaciones, por ejemplo, para hacer esa conexión que les decía, si yo tengo una cámara haciendo streaming y quiero ver el output en el celular, entonces también desarrollamos toda esa parte. Rust, yo personalmente no lo he usado tanto, pero sí es bastante poderoso y es como una combinación ahí interesante entre ciertos paradigmas de programación, entonces creo que últimamente se va a estar utilizando más y conforme vayan avanzando los años probablemente sea como la revolución que fue Python, siento que va a haber una similar con Rust, entonces es también bastante interesante leer un poco ahí sobre esas tecnologías. Algunas de las plataformas y System on Chip que utilizamos, como les mencionaba, las de NVIDIA son bastante poderosas y se han venido utilizando a través de los años bastante, desde que empezaron a sacarlas. Tenemos en ese orden más o menos es como la capacidad que tienen de procesamiento y también de precio. Está desde la Nano, TX1, TX2, las Xavier usualmente son las que más utilizamos ya cuando involucra una aplicación con más cámaras o que necesita hacer procesamiento mucho más pesado, digamos que hay proyectos en los que tenemos 16 cámaras, 12 cámaras pegadas en una sola tarjeta para hacer ciertas aplicaciones que no lo podríamos lograr con la capacidad de procesamiento de la Nano, por ejemplo. Entonces, dependiendo igual del proyecto del cliente, si muchas veces ya vienen como, vamos a utilizar esta plataforma, pero otras tal vez es como la recomendación que nosotros les podemos dar basados en las ideas que tengan. Entonces, también hay que pensar un poco en ese manejo de recursos y si el cliente dice, quiero utilizar 12 cámaras, y es como complicado que lo vaya a lograr en una Nano y tal vez las cámaras a 4K, por decir algo. Entonces, hay que tomar en cuenta todo ese conocimiento, digamos, que uno va adquiriendo sobre las plataformas que se trabajan para poder sugerir la mejor. También trabajamos con Xilinx, con NXP y recientemente bueno, antes cuando Richard tal vez Gruner puede mencionar y que iniciamos o mucho fue con Texas Instruments, pero recientemente estamos utilizando estas plataformas de Jacinto 7 para ciertas aplicaciones bastante interesantes, entonces y trabajamos con diferentes plataformas de hardware igual basado en lo que el cliente necesita. Por ejemplo, hay algunos datos o comparaciones de estas plataformas. Por ejemplo, en las de XP tenemos ya más como aplicaciones específicas de electrónica de consumo, drones o Internet of Things que no requieren tanto procesamiento, que aún así, comparado con computadoras de varios años, tenemos varios núcleos ahí disponibles, GPU, VPU, entonces, son poderosas, pero comparadas con las de NVIDIA, a veces uno dice, ¿qué es esto tan lento? Y es porque ya tiene la NVIDIA, que es básicamente una computadora, entonces se siente un poco la diferencia, pero aún así no quita que ambas sean plataformas limitadas comparadas ya con las computadoras de hoy día o los recursos que tenemos disponibles. En la parte de Xilinx tenemos ya un poco más de poder, digamos, de que podemos hacer ahí lógica programable, de que tenemos aplicaciones o procesadores de 64 bits, tenemos procesadores de real time para ciertas aplicaciones. Entonces, igual depende de la idea final que se quiere desarrollar, hay que elegir la plataforma correcta. La Nano, como les decía, usualmente está más relacionada como a proyectos más pequeños y es muy, como por su precio, es muy utilizada también por gente que le gusta hacer como hobbies relacionados con robótica o ciertos sensores o cosas así. Entonces es muy accesible y es muy útil para irse como metiendo un poco ya en ese mundo embedded. Y la Xavier que les mencionaba, que ya tenemos 8 núcleos, tenemos puede operar hasta 30 watts, es ideal para máquinas autónomas. Incluso lo que mencionamos al inicio de que NVIDIA tiene más o menos acaparado gran parte del mercado de carros autónomos, utilizan otra plataforma que se llama Drive para utilizan varias Xavier para poder lograr como más capacidad de procesamiento y comunicarlas entre sí para obtener la aplicación final, digamos que sea un carro autónomo lo más eficiente posible. Ahora pasamos un poco ya a la parte de partners de nosotros, de demos y proyectos. Entonces, Michael, no sé si quieres continuar a partir de acá. Sí, traíamos, es que estoy pensando también en el tiempo, pero creo que 20 minutos sí nos alcanza para mostrar.
En realidad, esta información sí es pública y nos hace sentir súper orgullosos en realidad de que nos hemos logrado ser partners de esta gente. Si hay algo que yo me gustaría que les quede de toda esta charla es que quizás nunca subestimen como el conocimiento que están adquiriendo aquí en el TEC. A veces uno puta, le entra ahí el síndrome del impostor y uno siente, ay, pucha, es que hay alguno aquí en Latinoamérica y quizás tiene muy arriba los egresados de universidades quizás más reconocidas, pero si bien, obviamente yo no voy a negar que tiene montones de ventajas, pero nunca subestimen la educación que ustedes están teniendo, porque Fabián no me deja mentir como, pucha, uno en Richmond se da taco a taco con ingenieros de todo el mundo y realmente uno es súper competitivo, inclusive ellos vienen a uno porque necesitan ayuda, no pudieron resolver un problema y uno viene y se lo resuelve. Y verán que Entonces, es súper real que eso a uh-huh. veces uno dice como, es que tal vez de universidades de estados o como son ingenieros de estados son expertos y son súper buenos, son mejores que uno. Y a veces tal vez uno les pasa como, no sé, me pasó esta semana y varias veces, de hecho, con varios clientes, como que les enviamos ciertas instrucciones y tal vez algo les fallaba o algo así y no sabían qué hacer, digamos, es como, ¿y ahora qué? Y uno dice, pero eso es como algo súper básico, entonces a veces, o incluso darles instrucciones, es como el típico ejemplo que pone alguien como, estoy vendiendo una camisa roja en 8,000 colones, ponen en Facebook y los comentarios son, ¿qué vende? ¿Cuánto cuesta? ¿De qué color es? Y así con preguntas, con preguntas técnicas que tal vez un post que uno les puso con instrucciones están ahí y es como, mae, ¿qué está pasando aquí? No tiene sentido que Sí. uno diga, son ingenieros top y no sepan hacer este tipo de cosas que son muy básicas. Entonces es bastante importante, digamos, saber que primero el conocimiento que adquirimos en el TEC es súper importante y segundo que las bases que tenemos básicamente en ese conocimiento las podemos desarrollar muchísimo en la industria acá en Costa Rica y empresas como Richmond ayudan bastante a uno a desarrollar la parte técnica y saber que nos podemos, como decía Michael, darnos de taco a taco con ingenieros de todo el mundo y también es algo que nos hace sentir súper orgullosos de que trabajamos, no es que tenemos, usualmente algunas empresas, tenemos muchos clientes en Estados y ya, pero no, trabajamos con clientes en Estados, en Europa, en Japón, en Corea, de todo lado del mundo, entonces es muy Uh-huh. importante que sepan que eso se hace desde acá de Costa Rica y que tenemos todas las capacidades para lograrlo. Sí, como les digo, estos no son clientes, estos son partners que lo hacen todavía un poquito más chiva. Son partners porque son empresas que se han dado cuenta que producimos muchísimo valor por ejemplo, que tenemos muchos clientes que usan tecnología NVIDIA y que han hablado bastante bien de nosotros y que NVIDIA poco a poco nos ha ido absorbiendo en su ecosistema al punto que nos hicieron partners. Y eso quiere decir que, por ejemplo, nos dan tecnología que no han liberado, nos las dan como un early preview para nosotros probarla. Que si a NVIDIA llegan clientes, NVIDIA como los redirige a sus diferentes partners. Nosotros seríamos un partner de software, pero hay partners de hardware, hay partners de calibración de cámaras, hay partners de todo tipo. Y así nos hemos ido ganando el derecho de piso con Xilinx, con NXP, Google, Texas Instruments, Boundary Devices, Framos, que los hace sentir súper bien y ha sido durísimo, pero como les digo, y es que vieran que es muy frustrante porque no voy a decir el nombre del cliente, pero sí les voy a decir que es el search engine más grande del mundo, dejémoslo ahí. Nos dijeron así, parafraseando, dice, uno de los ingenieros ya más en confianza dijo, más que vieras que nosotros pasamos más de un año como reacios a contratarlos a ustedes, como valorando más que Costa Rica, no sé, ¿verdad? Como con esa mentalidad torpe, ¿verdad? De que Costa Rica, es que no sé, man, no nos da confianza, pero dice que al final todo problema que tenían se iban a los foros de NVIDIA y alguien de Richmond lo había resuelto. Y entonces él nos confesó y dice, man, nosotros pasamos más de un año pensando si los contratábamos o no, y al final por eso los contratamos y ahora tenemos una relación fuertísima con ellos. Entonces eso es súper chiva de ver. Y entre los clientes, pucha, es que eso es, como les digo, es frustrante porque tenemos eso, el search engine más grande, la red social más grande, la tienda en línea más grande, trabaja con nosotros, ¿cuál otro, Fabián?
el fabricante de carros eléctricos autónomos más grande. De lujo. De lujo, sí. Sí, hay varios, y entonces uno le gustaría gritar y que todo eso se está haciendo en Costa Rica, pero ahí vamos, poco a poco, vamos poco a poco. Si querés, pásate, Fabián, a ver qué sigue. No sé si presentamos esto primero o presento yo la terminal en la nano, algunos demillos en la nano. Sí, si queremos los demos más interactivo. Más interactivo, sí, ok. Les queríamos mostrar algunos demillos que hacíamos en la nano. Voy a de nuevo quitar mi cámara para que no colapse. Ahí están cuando pueden ver, por favor. Ya hice, ¿eh? Ok, déjenme. Tengo que hacer una preparación aquí previa. Ok. Aquí estoy metido en la nano. ¿Cuántos besitos que no veo? No veo todo. Aquí estoy metido en la nano. Como les digo, esto usa Ubuntu, es casi que una computadora, pero si ustedes ven, si es una nano, es un ARM de 64 bits. Sí tiene mi usuario y todo, porque esta nano es personal, pero sí es una nano. Entonces queríamos mostrarle, por ejemplo, las capacidades que tiene esta nano, que por cierto, Jorge, existe la posibilidad de que si te interesa para el Tech Region, podría ser, las nanos son riquísimas para fines didácticos, ¿verdad? Porque es una tarjetita súper portátil, la conectas y ya y casi que es una compu y tiene GPU para correr cosas de CUDA. Entonces existe la posibilidad que eventualmente podemos discutir con David de que Richard haga una donación de nanos para el curso, para futuros cursos, y puedas hacer eventualmente un proyectillo en la nano o algo así. Si te sirviera, eso se puede conversar. Oh, Que hemos hecho en buenísimo. el pasado. Buenísimo, porque de Sí, hecho para porque... la parte de procesamiento sí, o paralelismo a nivel de datos, hasta el momento lo que estamos jugando es un Sí. poquillo con extensiones de SIMD, de x86, pero esta parte sería bonita, por lo menos tal vez no a nivel de sentarse a programar mucho, pero sí correr ejemplos y ver cómo se aprovecha la arquitectura, yo creo que sería genial. Entonces sí, hay que discutirlo. Buenísimo. Buenísimo. Aquí les quería mostrar algunos demos de todas las capacidades que tiene esta tarjeta. Entonces, estos demos juntan como un poco de unidades de hardware de la tarjeta para hacer diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, algo que quizás hace unos años era impensable en un embed, ahora esta gente lo hace en tiempo real. Perdón, tenía que correr esto. Vean esto, como esto está en tiempo, vean la cantidad de frames por segundo, no sé si lo logran apreciar. Este desktop, por cierto, es la nano. Yo les dije, es un Ubuntu, es casi que una computadora, pero vean qué impresionante la cantidad de frames por segundo. Es un frame HD, HD es 1280, 720, que ya YouTube no lo considera alta definición, por cierto, pero hace un tiempo todavía era alta definición. Pero vea la cantidad de frames que él está logrando, el algoritmo es capaz de procesar ciento y resto de frames por segundo. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, aquí está encontrando lo que llamamos en imágenes features, o en español puntos de interés, que normalmente son como esquinillas o son como puntos que se pueden usar para que se pueden fácilmente identificar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y no solo eso, si yo le pongo aquí pausa, vean, no sé si logran ver, pero aquí cada feature tiene una flechita, entonces no solo está detectando el feature, sino que está detectando el flujo de esos features. Entonces esto, pucha, súper útil, y a 145 frames por segundo en una nano que pucha, puede operar por USB, ¿verdad? Entonces es impresionante. Déjense este concepto de features, más adelante vamos a hablar de esto. Vamos a ver otro de Millo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la transformada de Hog. La transformada de Hog ya es algo que quizás no se ve tanto por, como les digo, el auge de Deep Learning, pero la transformada de Hog era un algoritmo típico para encontrar primitivas en una imagen. ¿Qué es una primitiva? Una línea recta como estas o círculos. Vamos a ver si logro. Vean
Vean ahí, le traté de hacer pausa a eso. Como les digo, es un algoritmo viejito, pero se caracterizaba por ser muy pesado. Y este mal lo está haciendo a 60 cuadros por segundo, una imagen de nuevo HD. ¿Y por qué es tan pesado? Porque, bueno, él ocupa primero binarizar la imagen, convertirla a una imagen de bordes. Me parece que si alguien sabe algo de imágenes, me parece que esto está usando los bordes de Cani. Y, pucha, todo eso está haciéndolo en tiempo real, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se usa esto? Montones esto. Bueno, por ejemplo, en carros autónomos, usted a huevo tiene que detectar las líneas rectas para hacer la vista proyectiva de la calle, ¿verdad? Todo eso se usa montones. Entonces, vamos a ver qué más hay por aquí. Por ejemplo, detección de profundidad por medios estereoscópicos. Yo tengo un par de cámaras montadas en un carro. Le voy a poner, y por medios estereoscópicos yo puedo hacer esta vista de profundidad. La manera de interpretar esto no sé si se ve, tal vez sí, no es tan accurate como un LiDAR o un time of flight, pero sí se ve la profundidad. O sea, mientras más verde, más cercano. Y aquí se ve el azul, ya es el fondo, y aquí se ven los árboles donde van pasando para atrás. Y si ustedes lo ven, voy a hacerle switch aquí. Aquí está la cámara 1, cámara izquierda, que está montada en la parte de atrás de un carro. Y la cámara 2, ahí voy, se fue. Ya está reiniciando el video. Bueno, voy a volverlo a iniciar. Entonces, ahora sí. Cámara 1, cámara 2. Y la cámara 2 está mala, no sé qué es. Bueno, pero usando las dos cámaras, eso se hace un mapa de disparidad que llamamos, y con el mapa de disparidad y las características de la cámara, uno puede hacer el famoso mapa de profundidad, que se llama estereoscopía. Entonces, hacer como una estimación de profundidad por medio de cámaras. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, Elon Musk, no sé si ustedes saben, en sus Tesla, Elon Musk decidió hacer todo a punta de cámaras. Elon Musk no usa LiDAR, usó en algún momento, pero ahora le está apostando puramente a cámaras. Yo no les estoy diciendo que este algoritmo es el que usa Elon Musk, no, probablemente no, pero sí lo hace todo a punta de imágenes. Y hay cosas bastante chivas. Me gustaría tal vez aquí mostrarles uno último. El de estimación de movimientos, bonito. Motion estimation. Ustedes ven entonces ahí igual cosillas que hace unos años quizás no eran impensables en un embed, y ahora la Nano lo está haciendo así. Y si algo tiene Nvidia, ¿verdad, Fabián? Es que Nvidia lo ha sabido hacer bien. ¿Qué significa eso? Que Nvidia hacer esto es cuestión de prototipar esto. En un día usted hace este demo. ¿Por qué? Porque Nvidia ya tiene piezas para unir como Legos, y usted nada más une los Legos y nada más funciona. Entonces usted no necesita ser un doctor en Computer Vision, no necesita haber llevado ni siquiera tal vez ser un especialista en el tema, pero Nvidia lo hace fácil para la gente, que eso yo creo que es lo que le ha ayudado a Nvidia. Me gustaría entonces mostrarles ahora un demo, quizás que sí, eso sí es hecho en casa, es un proyecto open source nuestro, por si lo quieren chequear. Está un poco desactualizado, la verdad, pero no importa. En su momento fue muy bonito. Uy, ignoren esto que vieron, perdón. GST Inference. Ok, GST Inference, como usted se podrá imaginar, GST viene de GStreamer, Inference viene de inferencia de redes neuronales. Entonces es un proyectillo open source que hicimos en Richron que trata de hacer inferencia de redes neuronales como elementos de GStreamer. Entonces aquí me voy a ir, tengo el TinyYOLO, que es una red de detección de objetos, una red ahí pequeñita, no es tan
no es tan exacta como quizás su contraparte, el YOLO normal, pero funciona bastante bonito. Y les voy a mostrar el pipeline, ya quizás estos sí son pipelines más grandes. Vamos a ver este. Ustedes lo ven así ya muy brevemente. File source lee un archivo. Esto lo saca, es un punto AVI. Esto saca el stream de video del AVI. Esto lo decodifica. Y inference bin es el elemento que nosotros hicimos. La idea es que aquí está usando, si ustedes ven el backend aquí quedó cortado, es TensorRT. TensorRT es el framework que usa NVIDIA para acelerar redes neuronales en su GPU o en su DLA que llaman ellos, el Deep Learning Accelerator. Entonces, este MAE usa el GPU para ejecutar esa red neuronal. Y entonces, corrámoslo a ver qué pasa. Y al final de cuentas, aquí ya lo despliega nada más. Ahí está cargando un toque en lo que carga todos los pesos a memoria y todo, que esos son gigantes. Démosle un chance. Y ahí empezó a correr. Espero. Ups, se me murió la nano. Toquecito, voy a reiniciarla. Denme un toque, porfa. Por eso es que hay otras más poderosas de NVIDIA. Sí. No, es que vieras que como que el soquetcillo de poder está como flojillo. Sí. Entonces, bueno, denme un toque. Aquí la estoy viendo donde está reiniciando. Pero bueno, entonces por eso a mí me encanta tener esto acá porque prototipar en la nano es riquísimo. O sea, usted puede armar algoritmos, como les digo, en cuestión de horas. Y aquí me inició. Vamos a ver. Si no, puedes seguir vos, Fabián, en lo que yo levanto aquí. Ah, bueno, aquí entró ya. Okay. Ajá, un toquecito. Ahí está. Y ahora sí voy a ver si ya le da la gana correr el pipeline. Ahí las disculpas del caso. Entonces, GSP Inference, TinyYOLO 4.4, TinyYOLO. Aquí están los pesos de la red neuronal. Estos son los labels nada más, pero en realidad el modelo está aquí contenido. GSP Launch. Y voy a correr este. A ver. Y váyanse acostumbrando a que todo falle, porque sepan que estos pan de cada día nunca le sale nada a uno a la primera, pero si eso es algo bueno que le enseña el PEC, es aprender a volar palo, que quizás es lo que... No se acaba eso después de que uno se gradúa. Sí. Bueno, no, se vieras que se me está apagando, Fabián, entonces yo creo que no voy a poder presentar esto, pero si quieres seguir vos, entonces, más bien. Ok, vamos a ver. O bueno, presento el de estabilización de video. Pero Jorge, qué pena, es que ya son las 9:10. Creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Podrían tomar todavía unos 5 minutos más. Es que el asunto es porque yo tengo que saltar a un examen de otro curso que tengo que aplicar. Bueno, entonces quizás, Fabián, mejor solo concluyamos. Sí, Okay. cerremos. La presentación igual, vamos a ver. Bueno,
otro día con más calma. Lástima la pandemia, pero cuando pase todo y que volvamos a la oficina, podemos, el que quiera ir a visitar, nada más nos manda un correo y podemos coordinarlo. Como les decía, si algo se dejan de esta charla, además de, como les decía, no, yo no tengo nada en contra de Intel, HP, más bien son super empresas, yo trabajé en ellas un tiempo. A mí lo que me gusta de Richron, uno es que conozcamos que hay más que esas empresas, Intel, Tera y HP en Costa Rica, ¿verdad? Hay muchas otras empresas que hacen cosas muy chivas y que quizás están ahí más perfil bajo. Y dos, algo que me gusta mucho a mí de Richron es, como le decía Fabián explicó muy bien, uno en Richron pasa por todo el proceso desde el ingeniero forma parte desde el primer contacto del cliente, que mira, quiero hacer esto y esto otro, entonces el ingeniero empieza a hacer como el diseño, la toma de requerimientos, hasta, bueno, hacer la arquitectura, después codificar, programar el asunto, probarlo, entregarlo, pasar por la sufrida de que el cliente entienda cómo funciona y después inclusive hasta ir a instalarlo remotamente si fuera el caso. Ahorita, bueno, en pandemia no tanto, pero entonces eso es como como un desarrollo muy integral que a mí me gusta mucho, a diferencia que quizás como por ejemplo en otras empresas que usted se dedica en el departamento tal y se especializa en esto y claro, usted queda un súper experto en eso, pero quizás no conoce tanto de las otras partes de la línea de producción, ¿verdad? Eso es quizás algo un poquito diferente. Incluso la misma interacción con los clientes, que y estamos ahí, digamos, en las llamadas, usualmente se tiene como una llamada semanal con los clientes, entonces estar ahí como en ese ambiente y responder dudas técnicas y todo, creo que es un crecimiento profesional y personal bastante importante que tal vez en otros lados no es tan directo porque, por ejemplo, no sé, en Intel tienen un proyecto y te llegan los requerimientos y tienes que hacerlo y ya. No tienes como toda esa parte del proceso de ver qué exactamente qué quieren hacer, obtener los requerimientos, decir, ok, esto se puede hacer de tal forma, y que te digan, no, a mí no me gusta esa tal tecnología o nosotros lo hemos hecho así, y tener esa discusión técnica es bastante, un crecimiento profesional bastante importante. Sí, y como les digo, de vuelta se lo repito, sepan que ustedes están en toda la capacidad de darse taco a taco con ingenieros de todo el mundo, nunca como desconfíen del aprendizaje que han tenido. Tenemos una compañera de trabajo que lo dice muy bien, que dice que es que nos han enseñado a aprender. Entonces, obviamente usted no va a salir sabiendo todo lo que hacemos, ¿verdad? Gran parte lo aprendemos en el día a día, pero sí nos han enseñado cómo aprender y a llevar este palo y manejar las frustraciones y trabajar en equipo. Y entonces sepan que, o sea, no tenemos nada que envidiarle a ingenieros de otras partes del mundo. Y con eso, bueno, muchas gracias por el espacio, Jorge. Si alguien está interesado, eventualmente, no sé cuánto les faltará, pero si alguien le gusta este tipo de trabajo y está interesado en participar a trabajar en Richron, estamos constantemente contratando. Mande por favor su currículum en inglés a jobs@richron.com. Ahí, si en el momento quizás no hay una plaza, queda usted ahí en nuestra base de datos para ir y lo llamaremos cuando se abra. Pero sí, entonces no sé si hay alguna última pregunta antes de retirarnos. Quisiera que no, pero bueno, no. En todo caso, de verdad, muchísimas gracias, Michael y Fabián, por tomarse la molestia de acompañarnos y contarnos un poco. Y yo creo que, como ustedes decían, es importante abrir los horizontes, ¿no? A las cosas tan interesantes que se pueden hacer, entender que el talento tico trasciende fronteras, que tal vez uno no, o pasa un poco desapercibido. Sí. Pero yo por lo menos he visto y he tenido esa experiencia y también estando en otros lugares, otras universidades y ver que llega la gente, principalmente egresados del TEC, que es lo que uno más conoce, y que no tienen problema en desempeñarse también. Entonces yo creo que eso también es bastante motivante para, por lo menos aquí los que ya están como octavo semestre, noveno semestre, dependiendo. Entonces sí, ya van buscando tal vez un perfil de salida
y que si alguno de estos temas les interesa, pues obviamente puedan acercarse y puedan empezar a buscar qué otras habilidades técnicas tal vez pueden ir complementando el perfil como ingenieros en electrónica. Y no, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente de Richrun. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Pura vida. Muy bien, y bueno, no, a todos igual, muchas gracias por estar por acá por la clase. El video, pues igual que siempre, va a quedar por ahí en el sitio donde lo guardamos de OneDrive. Y tal vez podemos usar en el chat de consultas de Telegram para que me terminen de decir que de los 2 días de la próxima semana les gustaría que tengamos ahí como una clase de consulta extendida, si miércoles o viernes. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profe, pura vida. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe, Hasta gracias. luego.